¿Te has preguntado alguna vez por qué tantas familias se desmoronan en silencio, incluso cuando aparentemente todo está bien? ¿Por qué padres e hijos ya no se entienden, esposos se distancian sin razón aparente y la fe se vuelve cada vez más débil en el corazón del hogar? No es casualidad. Hay un enemigo silencioso, astuto y constante que ha declarado guerra a la familia, el maligno. No lo hace con gritos ni cadenas visibles. Lo hace con pantallas brillantes, ideas seductoras y emociones manipuladas. Esta serie de episodios revelará, una por una, las tácticas más peligrosas que el enemigo usa para destruir lo más sagrado que tenemos, nuestra familia. Vamos a desenmascararlo, a entender cómo actúa, y sobre todo, a descubrir cómo resistir. Si sientes que algo no está bien en tu casa, en tu relación con tus hijos o con tu pareja, este vídeo podría darte respuestas que nunca imaginaste. Comencemos, porque el primer paso para vencer al enemigo es reconocerlo. Episodio 1. Cómo usa el entretenimiento para corromper el hogar. El enemigo ya no necesita tocar la puerta para entrar a nuestras casas. Hoy, entra por las pantallas. Televisión, plataformas de streaming, redes sociales, videojuegos, todo parece inofensivo, incluso divertido. Pero detrás de la risa, el suspenso o la música pegajosa, muchas veces se esconde un mensaje sutil, una ideología, una imagen que va sembrando el error, la confusión y la indiferencia moral. Programas que normalizan el adulterio, películas que ridiculizan la fe, series que exaltan el egoísmo, la violencia, el placer sin límites. Poco a poco, sin que lo notemos, lo que antes nos parecía ofensivo empieza a parecernos normal. El corazón se va endureciendo, la conciencia se adormece, y la familia comienza a perder su sentido de lo sagrado. Los niños crecen viendo dibujos con mensajes ocultos, los adolescentes se empapan de contenido sexualizado o nihilista, y los adultos se desconectan de sus propios hogares buscando refugio en mundos ficticios. Todo esto no es casual. Es una estrategia. El maligno sabe que si controla lo que entra por los ojos y oídos, tarde o temprano dominará el corazón. Y cuando eso sucede, la familia empieza a autodestruirse desde dentro, sin que nadie lo haya notado, hasta que ya es tarde. Pero aún hay esperanza. Los padres deben despertar, asumir su papel de guardianes del hogar. No se trata de vivir asustados, sino de tener criterio, de educar en el discernimiento, de elegir con sabiduría lo que consumimos. Hay que recuperar el control del tiempo, del contenido, del alma de nuestro hogar. Porque si no lo hacemos nosotros, lo hará el enemigo. Episodio 2. Cómo el enemigo infiltra ideologías contrarias a la fe. El maligno no siempre ataca de frente. Muchas veces se disfraza de progreso, de inclusión o de libertad. Pero detrás de estas palabras bonitas, se oculta una de sus tácticas más peligrosas: infundir ideologías que contradicen abiertamente la fe y los valores cristianos. Ideas que se presentan como necesarias, modernas o compasivas, pero que en el fondo distorsionan la verdad, relativizan el bien y promueven el ego como centro. Hoy, muchas familias cristianas se enfrentan a conceptos como ideología de género, deconstrucción de la familia, libertad sexual sin límites, educación sin valores trascendentes o religión como opresión cultural. Estas ideas no llegan de golpe. Se filtran lentamente a través de las escuelas, los medios, los influencers, e incluso algunos espacios religiosos debilitados por el miedo al rechazo. Los jóvenes absorben estas ideologías sin resistencia, porque les parecen lógicas, humanas, empáticas. Pero no ven que en realidad, niegan la existencia de una verdad objetiva, disuelven la identidad, destruyen el orden natural y reemplazan a Dios con el yo siento. En lugar de buscar la verdad o la moralidad en un poder superior, se prioriza la propia experiencia subjetiva. Cuando una familia no tiene claridad en su fe, no se forma en la verdad ni acompaña el crecimiento con firmeza, estas ideas entran sin oposición. Padres que no saben responder, hijos confundidos, hogares divididos entre lo que enseña la Iglesia y lo que dice el mundo. ¿La solución?
No es encerrarse, sino formar la mente y el corazón. Conocer la verdad, enseñar con paciencia, corregir con amor. No basta con prohibir. Hay que explicar, argumentar, mostrar la belleza del plan de Dios. La fe no es una opinión, es una verdad que libera. Y cuando esa verdad habita en una familia, el enemigo no tiene lugar. Episodio 3. ¿Cómo siembra división entre esposos? Uno de los blancos más estratégicos del maligno es el vínculo entre esposos. Si logra romper la unidad conyugal, debilita toda la estructura familiar. Pero rara vez lo hace con un solo golpe. Su táctica es más sutil, comienza sembrando la indiferencia, el orgullo, el egoísmo, hasta que el amor se vuelve costumbre, y la costumbre, un abismo. El enemigo sabe que el matrimonio es imagen viva del amor de Dios. Por eso lo ataca con insistencia. Alimenta rencores no resueltos, amplifica diferencias, introduce sospechas, favorece la comunicación superficial o agresiva. Luego ofrece falsas soluciones, evasión, redes sociales, nuevas oportunidades, aventuras emocionales. Así, lo que comenzó como un pequeño malentendido, termina en una separación emocional, física o incluso espiritual. La tecnología también juega un papel, más tiempo frente a una pantalla, menos tiempo de calidad en pareja. El trabajo excesivo, las distracciones constantes, el individualismo disfrazado de autoafirmación, todo conspira contra la comunión conyugal. Y cuando el diálogo se rompe, la oración en común desaparece, y el otro se convierte en un estorbo, el maligno aplaude en silencio. Pero no todo está perdido. La clave está en volver al origen, recordar por qué se eligieron, retomar la oración juntos, pedir perdón con humildad, hablar con el corazón. El amor no se mantiene solo, se cuida, se alimenta, se defiende. Y cuando Cristo está en el centro del matrimonio, el enemigo desaparece. La unidad de los esposos es una muralla espiritual. Por eso debemos protegerla, fortalecerla y consagrarla cada día. No hay victoria más grande para el enemigo que una pareja rota, ni testimonio más poderoso para el mundo que un matrimonio fiel que lucha, perdona y ama hasta el final. Episodio 4. ¿Cómo debilita la fe de los hijos? El maligno sabe que si logra debilitar la fe de los hijos, está sembrando una generación desconectada de Dios. Y para eso, no necesita grandes ataques, sino ausencias, la ausencia de testimonio en casa, la ausencia de oración en familia, la ausencia de verdad clara y coherente. Así, los niños crecen sabiendo de Dios, pero sin conocerlo. Y los jóvenes se vuelven vulnerables a cualquier mentira que les prometa identidad, sentido o pertenencia. Hoy, muchos hijos no niegan a Dios por rebeldía, sino porque nunca vieron en sus padres una fe viva, apasionada, fuerte. Ven cómo papá y mamá se preocupan por el colegio, la salud, el deporte, pero no por el alma. Asisten a misa por rutina o no van en absoluto. No se les habla de pecado, ni de salvación, ni del Evangelio de Cristo. Y lo que no se vive, se olvida. El enemigo aprovecha ese vacío. Les ofrece ideologías emocionales, amistades tóxicas, famosos que niegan a Dios con palabras suaves y discursos de autenticidad. La fe, sin raíces, se cae ante la primera caída. ¿Qué podemos hacer? Primero, asumir con seriedad el papel de formadores. Los padres no delegan la fe, la transmiten. Con palabras, sí, pero sobre todo con el ejemplo. Segundo, cultivar la oración en casa, bendecir la mesa, hablar del Evangelio, responder preguntas difíciles sin miedo. Tercero, crear un ambiente donde la fe no sea una carga, sino una alegría. Los hijos no necesitan padres perfectos, sino auténticos. Padres que luchan, que se levantan, que rezan, que piden perdón, que aman a Dios de verdad. Porque cuando un hijo ve la fe vivida con pasión en su hogar, el maligno pierde poder sobre él.
Y cuando un joven descubre que su fe es la clave para entender quién es y por qué vive, se convierte en luz para el mundo. Conclusión. Hoy hemos descubierto cómo el maligno actúa en la familia moderna, corrompiendo el entretenimiento, infiltrando ideologías, dividiendo matrimonios y apagando la fe de los hijos. Quizá al escuchar todo esto, sientas inquietud, tristeza o incluso miedo. Pero no olvides que Dios es infinitamente más grande que cualquier enemigo. No importa cuánto haya avanzado la oscuridad en tu hogar, siempre hay un camino de regreso a la luz. La clave está en abrir los ojos, reconocer las grietas y decidir luchar. Luchar con oración, con sacrificio, con amor auténtico. Recuperar el diálogo, purificar lo que entra en la casa, enseñar con paciencia y testimoniar con coherencia. No estás solo. El Espíritu Santo te acompaña, te fortalece y te guía. Si confías en Dios y pones a Cristo en el centro de tu hogar, tu familia se convertirá en un bastión de luz que ninguna tiniebla podrá vencer. La batalla es real, pero la victoria también. Comienza hoy. Porque cada pequeño acto de fe, cada gesto de amor y cada oración sincera, son semillas de salvación que transformarán tu historia para siempre. No te pierdas el próximo vídeo, Virtudes que protegen a la familia, y suscríbete a mi canal. Gracias.